En este vídeo vamos a estudiar la combinatoria. La combinatoria es el conjunto de técnicas matemáticas que nos sirven para contar objetos. Vamos a ver algunos ejemplos que vamos a ir resolviendo a lo largo del vídeo. En el primer ejemplo nos preguntan cuántas palabras de 3 letras distintas se pueden formar con 4 letras, en este caso A, B, C y E. En este caso, como podemos ver, nosotros tenemos 4 elementos, de los cuales tenemos que coger solamente 3, y la diferencia entre una elección y otra será el orden. No será lo mismo la palabra back que la palabra back. Entonces el orden en el que las letras aparecen dentro de la palabra hace que dé lugar a palabras distintas. Algo parecido ocurre en el siguiente problema. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas puede haber? Pues nosotros tendríamos todas las cifras, del 0 al 9, y nos preguntan de cuántas formas distintas puedo obtener el número de 3 cifras, donde evidentemente el número 213 será distinto del número 312. Es decir, que el orden de las cifras es el que marca que los números sean diferentes. En los problemas, por tanto, 1 y 2, el orden sí influye. Sin embargo, en el problema número 3 vemos que el orden no influye. Por ejemplo, nos preguntan cuántos equipos iniciales de 5 jugadores puede formar un entrenador con 12 jugadores en la plantilla. Supongamos que es un entrenador de baloncesto que tiene 12 jugadores y tiene que coger 5. El orden en el que forme el equipo inicial, es decir, el orden en el que escoja los jugadores, no hará que sean diferentes equipos. Por tanto, el orden en este caso no influye, solo influye los jugadores que se escojan. Cuando todos los objetos forman parte de la ordenación que nosotros queremos hacer, es otro modelo diferente. Es parecido al modelo anterior de los ejemplos 1 y 2, pero cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, que formar palabras de 4 letras con A, B, C y E. Ese es el problema de cuántas formas distintas se pueden ordenar 6 personas en una cola. Es decir, que lo que influye es solo el orden, no las formas de escoger las personas, puesto que todas van a formar parte de la cola. En los ejemplos anteriores, del 1 al 4, los elementos no se pueden repetir, es decir, en el quinteto inicial no puede haber jugadores repetidos, aquí nos dicen que las cifras sean distintas, o aquí nos dicen que las letras sean distintas. Sin embargo, cuando los elementos se pueden repetir, estaríamos ante un caso de elementos con repetición. Un ejemplo es en la pregunta número 5. ¿Cuántos boletos de quiniela de 14 resultados se pueden rellenar? Los símbolos 1x2 evidentemente se pueden repetir a lo largo de la quiniela y por tanto estaríamos ante un caso de repetición. Algo parecido ocurre cuando nos preguntan cuántas palabras se pueden formar con las letras de patata. En las letras de patata vemos que hay 2 T's y 3 A's, por tanto hay letras repetidas, y por tanto estaríamos ante el caso de formar con 6 letras, palabras de 6 letras, pero en las cuales hay repetidas. Y por último, la pregunta número 6 es parecida a la de entrenador de baloncesto, es decir, ¿cuántos boletos de lotería primitiva de 6 números se pueden rellenar? Pues se trata de escoger de 49 elementos 6, y el orden en el que se marquen en el boleto evidentemente no influye. Por tanto, estaríamos ante un caso donde el orden no importa. Vamos a ir resolviendo cada uno de estos problemas y distinguiendo cuál es la técnica que nos ayuda a calcularlo. Empecemos en primer lugar con variaciones. Vamos a suponer que estamos ante variaciones sin repetición. ¿Qué ejemplos son de variaciones con repetición? Pues por ejemplo, la pregunta siguiente. ¿Cuántas palabras de 3 letras distintas se pueden formar con A, B, C y E? Esto es un caso de variaciones porque hay que escoger de estas 4, 3 y además tienen que ser distintas, es decir, que no podemos repetir letras. Por tanto, nosotros vamos a formar palabras de 3 letras, ponemos 3 casillas y en cada una de esas casillas tiene que ir una de estas 4 letras. Es decir, en primer lugar, a la primera casilla puede ir cualesquiera de los 4 elementos que tenemos, la A, la B, la C o la E. Una vez fijada uno de ellos, como las letras tienen que ser distintas, a la segunda posición solo podrá ir una de las 3 que me queden. Es decir, que si he puesto la A en primer lugar, pues me quedarán 3. Si he puesto la B, pues me quedará la A, la C y la E. Y en la tercera y última casilla, ya que he puesto una y otra en la primera y la segunda posición, solo me quedarán 2 posibilidades. Luego, el número de palabras que se pueden formar con 3 letras distintas a partir de 4 letras son 4 por 3, 12, por 2, 24. Este modelo es el que se conoce como variaciones de 4 elementos tomadas de 3 en 3, cuyo resultado es multiplicar 4 por 3 y por 2 tantas veces como elementos indique las variaciones que se están tomando. Es decir, ¿de cuántas formas distintas se pueden coger de m elementos, en este caso 4, 3? Pues se pueden coger de un total de 24 formas distintas, donde no hay elementos repetidos. Aquí, como vemos, el orden es lo más importante, además, por supuesto, de que estamos escogiendo un conjunto de letras de otro determinado. Un ejercicio parecido es este en el que nos preguntan cuántos números de 6 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Al formar números de 6 cifras, nosotros tendríamos 6 posiciones.
como los números tienen que tener 6 cifras distintas, no consideramos que en la primera posición pueda haber un 0, porque entonces el número tendría 5 cifras. Por lo tanto, las posibilidades para la primera posición son los números que van desde el 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Es decir, el número de posibilidades para la primera casilla son 7 cifras posibles. Para la segunda posición ya sí puede ir el 0, pero como ya hemos puesto una de las cifras y las cifras tienen que ser distintas, el número de posibilidades para la segunda casilla es las 7 cifras que tenemos, contando que tenemos 8, pero ya hemos puesto una en la primera posición. Para la tercera posición tendremos 6, para la siguiente tendremos 5, 4 y 3. Luego el número de números posibles que podemos formar con estas cifras son las que aquí tenemos, es decir, 7 por 7 por 6 por 5 por 4 y por 3. El resultado de esta multiplicación nos da cuántos números de 6 cifras distintas se pueden formar con esos dígitos. Y ahora nos preguntan cuántos de ellos son pares. Si nos preguntan cuántos de ellos son pares, el resultado cambia porque ahora nosotros sabemos que en la última posición tiene que haber una cifra par. Luego en principio en la última posición puede haber o bien un 0, o bien un 2, o bien un 4, o bien, teniendo en cuenta que no está el 6, o bien un 8. Es decir, las posibilidades para la última casilla son 4. Una vez fijada la última cifra, en la primera posición puede haber o un número par o un número impar. Hay que distinguir porque el 0 ya podría estar en la última posición y por tanto no serían cifras distintas. Luego, si para la primera posición escogemos una cifra impar, es decir, 1, 3, 5, 7, entonces tendríamos 4 posibilidades para la primera casilla. Para el resto de posiciones puede ir cualquiera de los números que aquí tenemos, teniendo en cuenta que ya hemos puesto 2 y que en total tenemos 8, nos quedarían 6 posiciones para la tercera, para la segunda, 5 para la tercera, 4 para la cuarta y 3 para la penúltima. Por lo tanto, el número de cifras que empiezan por impar y terminan por par sería 4 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 4. Si el número empieza por cifra par, tenemos también nuestras 6 posiciones y la primera posición puede ser cualquiera de 2, 4 u 8. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 posibilidades. Para la segunda posición tendríamos 6, 5, 4, 3 y para la última, teniendo en cuenta que tiene que terminar en cifra par, tendríamos 4 posibilidades, pero ya hemos empleado una en la primera posición. Luego nos quedarían 3 posibilidades. Luego el número de números de 6 cifras distintas que empiecen por par y terminen por par sería el producto 3 por 6 por 5 por 4 y por 3. El resultado de esta cuenta es 3240. Luego el número de cifras par es la suma de los que empiezan por cifra impar más los que empiezan por cifra par, es decir, 9000. Otro modelo de combinatoria es lo que se llama permutaciones. Las permutaciones son un modelo parecido a las variaciones en la cual todos los elementos intervienen. Por lo tanto, por eso se llama permutaciones, porque lo único que influye es el orden y no la elección de los elementos. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas palabras distintas se pueden formar con la letra de teflón? Pues nosotros aquí tenemos 6 letras. Por tanto, palabras distintas que se pueden formar con las letras de teflón serían variaciones de 6 elementos tomados de 6 en 6. Eso es lo mismo que 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, porque hay un total de 6 elementos en este producto. Esto es lo que se llama también permutaciones de 6 y se representa en matemáticas por un 6 con un símbolo de admiración, que se lee 6 factorial. Esto es el factorial de 6 y su cálculo es multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 hasta llegar a 1. Es decir, que el número de formas distintas de ordenar 6 elementos es 6 factorial. Por eso esta misma respuesta es a la pregunta cuántas formas distintas hay de ordenar 6 personas en una fila. Si nosotros queremos ordenar 6 personas en una fila, la respuesta a eso es permutaciones de 6, es decir, 6 factorial, es decir, 720, que es el resultado de este producto. Es decir, cuando nosotros estamos ordenando objetos en línea, las formas distintas de ordenar n objetos es n factorial, donde n factorial es el resultado de multiplicar n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Eso es lo que se conoce como n factorial o formas distintas de ordenar n elementos en una fila. Sin embargo, la pregunta es diferente cuando nos dicen cuántas formas distintas se pueden ordenar 6 personas alrededor de una mesa redonda. Hay que tener en cuenta que alrededor de una mesa redonda, si nosotros situamos las letras A, B, C, D, E y F,
Esta ordenación sería similar a si nosotros ponemos esta otra. A, B, C, D, E y F. Es decir, cada persona tiene a su izquierda y a su derecha los mismos. Por tanto, para formar las permutaciones circulares hay que fijar uno de los elementos. Si nosotros fijamos uno de los elementos y variamos el resto, tenemos las permutaciones circulares. En este caso, las permutaciones circulares de n elementos son igual a n-1 factorial. Una vez fijado el primer elemento, los que cambian son los otros 5. Luego, la forma distinta de sentar 6 personas en una mesa redonda es 5 factorial. En general, cuando nosotros tenemos n elementos en una permutación circular, la respuesta de cuántas formas distintas se pueden ordenar es n-1 factorial. En este caso 5 factorial vale 120. El modelo de combinaciones es cuando no influye el orden. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿cuántos equipos iniciales de 12 jugadores se pueden formar de una plantilla de 12? También conocido como problema del entrenador. Si nosotros tenemos que coger de un total de 12 5 elementos y el orden en el que se escoge no influye, estamos hablando de que tenemos un problema de combinaciones de 12 elementos tomados de 5 en 5. La respuesta a cuántas combinaciones de 12 elementos se pueden tomar de 5 en 5 es un número combinatorio que se representa en matemáticas de esta manera: 12 sobre 5. 12 sobre 5 es la siguiente operación. Se pone el factorial de arriba, 12 factorial, partido el factorial de abajo, 5 factorial, y después se pone la diferencia, 12 menos 5, 7 factorial. Es decir, la operación 12 por 11 por 10 por 9, así sucesivamente hasta llegar a 1, partido 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, y finalmente 7 factorial, que es 7 por 6 por 5, así hasta llegar al 1. El resultado de esta operación es lo que se llama combinaciones de 12 elementos tomados de 5 en 5. Esta operación siempre se puede simplificar porque, claro, nosotros tenemos aquí el producto de 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y también lo tendremos aquí a partir del 8. Es decir, que del 8 a partir del 7 tenemos el mismo producto aquí que el que tenemos aquí. Luego realmente todo este producto y este producto se pueden ir. Y realmente aquí lo que nos quedaría sería el producto de 12 por 11 por 10 por 9 y por 8. Y abajo nos quedaría 5 por 4 por 3 y por 2. Como vemos, se puede simplificar bastante porque 5 por 2, 10, se va con este 10, y 4 por 3, 12, se va con este 12. Es decir, que el resultado de combinaciones de 12 tomado de 5 en 5 es 11 por 9 y por 8. Siempre tiene que salir un número entero, es decir, este denominador siempre divide al numerador. Problemas iguales serían este, por ejemplo. ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir 3 premios iguales entre 7 concursantes? Pues la respuesta es coger de 7, 3 en los cuales no influye el orden porque los 3 premios son iguales. Esto es combinaciones de 7 tomado de 3 en 3. O lo que es igual, esto es 7 factorial partido 3 factorial por 4 factorial, que es 7 menos 3 factorial. Esto es lo mismo que 7 por 6 y por 5, porque del 4 en adelante se va con el 4 factorial de aquí, y aquí me quedaría 3 por 2. 3 por 2, 6, se va con el 6, esto es 35. Hay que fijarse que este resultado es así porque los 3 premios son iguales. Si los 3 premios fueran distintos, estaríamos realmente ante un problema de variaciones, no de combinaciones, porque el orden influiría. Entonces nosotros tendríamos 3 casillas donde el concursante para el primer premio sería distinto del concursante para el segundo premio y distinto del concursante para el tercer premio. Luego el número de posibilidades sería 7 por 6 y por 5, resolviéndolo con variaciones. Es decir, el resultado de 5 por 6, 30, por 7, 210, este sería el número de formas distintas de repartir 3 premios distintos entre 7 concursantes, mientras que el número de formas de repartir 3 premios iguales es solamente 35. Es decir, como vemos, evidentemente, mucho menor que cuando los premios son primero, segundo y tercer premio, o 3 premios distintos. También es similar a este problema el de rellenar la lotería primitiva. En la lotería primitiva nosotros tenemos que escoger de un total de 49 números 6, y evidentemente el orden en el que los marcamos en el boleto no influye. Por tanto, estamos ante un problema de combinaciones, es decir, el número de combinaciones distintas de 49 elementos tomados de 6 en 6 nos da el número de boletos diferentes que se podrían rellenar de lotería primitiva. Este es un número evidentemente muy grande que no vamos a calcular, pero que simplemente sirva como ejemplo de lo que son combinaciones. El siguiente modelo son las variaciones con repetición. Las variaciones con repetición, como su nombre indica, son formas distintas de escoger elementos, pero en los cuales puede haber elementos repetidos.
Por ejemplo, se pone el de las quinielas. ¿Cuántas quinielas distintas se pueden rellenar de 14 resultados? A la hora de rellenar una quiniela nosotros tendríamos que tener 14 casillas. En cada una de esas casillas nosotros lo que tendríamos es un símbolo 1, X o 2. Luego el número de posibilidades para la primera casilla es 3, el número de posibilidades para la segunda es 3 y así sucesivamente para cada una de las casillas el número de posibilidades es 3. Luego la solución a este problema es 3 por 3 por 3 por 3, 14 veces, 3 elevado a 14. Es el número distinto de quinielas que se pueden rellenar. Otro problema parecido es el de las matrículas de coche. ¿Cuántas matrículas de 4 cifras y 3 letras puede haber? Pues nosotros para rellenar una matrícula tendríamos 4 posiciones para las cifras y 3 posiciones para las letras. Aquí irían las letras y aquí irían las cifras. Evidentemente, en las matrículas las cifras y las letras se pueden repetir. Luego entonces nosotros podríamos poner aquí cualesquiera de los 10 dígitos, cualesquiera de los 10 dígitos y cualesquiera de los 10 dígitos. Es decir, tendríamos 10 elevado a 4. Y para las letras, de un total de 26, nosotros aquí podríamos poner cualesquiera de las 26, cualesquiera de las 26 o cualesquiera de las 26. Por lo tanto, el número de matrículas distintas sería 10 elevado a 4 por 26 al cubo, suponiendo que permitiéramos cualquier letra y cualquier repetición de cifras y letras. El modelo de permutaciones con repetición es cuando nosotros queremos ordenar elementos en los cuales hay elementos repetidos. El ejemplo que se suele poner es el de las palabras distintas que se pueden formar con las letras de otra palabra donde hay elementos repetidos. Como vemos, nos piden de cuántas formas distintas se pueden ordenar las letras de la palabra patata. Es una permutación porque en total hay 6 elementos y nosotros lo que queremos obtener son palabras de 6 elementos. Y son con repetición porque, como vemos, hay letras repetidas. Este modelo se llama permutaciones con repetición y se pone así, permutaciones de 6 elementos y ahora abajo se pone de cuánto en cuánto están los elementos repetidos. En nuestro caso tenemos 3 A's, 2 T's y una P. Esto es permutaciones de 6 tomadas de 3, 2 y 1 y la respuesta es 6 factorial arriba, que es el mismo número de letras que nosotros tenemos, y abajo los factoriales de cada una de las combinaciones posibles. Esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y abajo tendríamos 3 por 2 y por 2. Esto 3 por 2, 6 se van, 2 se va, me quedaría 5 por 4, 20 por 3, 60. Es decir, el número de palabras distintas de 6 letras que se pueden formar con las 6 letras de patata en las cuales están repetidas, pues tendríamos este número de aquí. Permutaciones de 6 elementos tomados de 3, 2 y 1. En general, las permutaciones de m elementos donde hay n1, n2, n3 y así sucesivamente elementos que están repetidos sería m factorial arriba y abajo los factoriales de cada uno de los elementos que estuvieran repetidos. Tantos como elementos repetidos hay. Por ejemplo, el siguiente problema nos pregunta de cuántas formas distintas se pueden repartir 40 cartas entre 4 jugadores. Este, aunque en principio no lo parezca, es un problema de permutaciones con repetición. Supongamos que nosotros tenemos las 40 cartas y a los jugadores los identificamos por las letras A, B, C y D. Es decir, que nosotros si tenemos las 40 cartas, así hasta un total de 40 cartas, nosotros lo que vamos a hacer es asignarle a cada carta una letra, dependiendo del jugador que le toque. Es decir, si la primera carta le toca al jugador A, pues le pondremos una A. Si la segunda carta le vuelve a tocar a A, pues ponemos una A. Si la tercera le corresponde a B, a C, a A, es decir, vamos repartiendo las cartas entre los jugadores. Supongamos que las cartas son fijas, es decir, este es el as de oros, este es el 2 de oros, y así sucesivamente tenemos todas las cartas, las 40, y sobre cada una de las cartas nosotros ponemos una letra, de forma que a cada jugador, evidentemente solamente puede haber 10 A's, 10 B's, 10 C's o 10 D's. De alguna forma nos están preguntando de cuántas formas distintas se pueden ordenar 40 veces las letras A, B, C y D, donde hay 10 A's, 10 B's, 10 C's y 10 D's. Eso es permutaciones de 40 elementos tomados de 10, 10, 10 y 10. Y por lo tanto esto sería 40 factorial partido 10 factorial a la cuarta. Es un número muy grande, porque claro, el número de formas distintas de empezar una partida de cartas repartiendo 40 cartas entre 4 jugadores es muy grande. Y finalmente, el modelo de combinaciones con repetición es un modelo que responde a la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir 8 caramelos entre 3 niños? Es un modelo de combinaciones en el cual los elementos se pueden repetir.
Lo mejor es aproximar el modelo de combinaciones con repetición a un modelo de permutaciones con repetición. Veamos un ejemplo. Supongamos, por tanto, que yo cada caramelo lo represento por una letra C. Por tanto, yo tendría un total de 8 Cs, representando a los 8 caramelos. Y la forma de repartir los caramelos entre los niños lo voy a representar separando los repartos mediante una barra. Es decir, que si yo hago esto, C, 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 barra, C, C, barra, C, C, significa que al primer niño le he dado 4 caramelos, al segundo le he dado 2 y al tercero le he dado 2 también. Otro reparto posible sería este de aquí, donde al primer niño le doy 4, al segundo niño no le doy nada, por eso están las dos barras juntos, y al tercer niño le doy otros 4. O bien un resultado donde podría no darle nada a todos los niños, solamente al primero, es decir, repartir 8 caramelos al primer niño, nada al segundo y nada al tercero. Como vemos, lo que estamos haciendo es ordenando de forma diferente 8 Cs y 2 barras de división. Por tanto, las formas distintas de dividir estos elementos nos daría lugar al número de repartos diferentes. Esto, como podemos ver, es un modelo de permutaciones con repetición, en el cual nosotros tenemos un total de 10 elementos, de los cuales hay 8 iguales y 2 iguales, los 8 caramelos y las 2 barras. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar 10 elementos donde hay 8 iguales y 2 iguales? Este resultado es 10 factorial partido 8 factorial por 2 factorial. Esto es 10 por 9, porque del 8 en adelante se va con este 8 factorial, partido por 2. Esto es un total de 45. Es decir, que hay 45 formas distintas de repartir 8 caramelos entre 3 niños.